Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tengo el primer video del 2019 y es un top que hace un montón de tiempo que no hago, con cosas que nunca hablé, digamos. Son lugares de los que en realidad sabía un poco, pero nunca me había adentrado a ver de qué se trataban y me parecieron sumamente interesantes. Pero como es difícil en realidad encontrar cosas interesantes de las que no se hable demasiado, este top consta de solo 4 posiciones, pero en realidad creo que va a ser un poquito largo. Aquellos que busquen algo más perturbador, les recuerdo que el primer puesto en realidad es un poquito más misterioso e interesante, muy interesante. Es un misterio que en realidad no se pudo resolver nunca, así que si quieren ver eso, quédense hasta el final del video en el primer puesto. Acá arriba van a tener la lista de reproducción de mis casos, que ya tengo como casi 60, por favor vayan a verlos. También acá al costado en alguna parte tienen mis redes sociales para que vayan a verlas si les interesa. Si también les interesa saber cuándo posteo videos, si se atrasa o lo que sea, más que nada porque son vacaciones técnicamente, vayan a seguirme a Twitter, que es donde actualizo a mis seguidores normalmente acerca de lo que va a pasar con cada video. Así que sin más, empecemos. Voy a comenzar por algo que realmente no da miedo, sino más bien causa mucha curiosidad, y es esto que está apareciendo en pantalla, que es conocido como el Stonehenge. Ahora, conocía esto desde hace un montón de tiempo y no encontraba lo curioso acerca de la ubicación esta, las piedras estas, qué hacían, por qué tenía tanto misterio detrás. Pero después de buscar un poco, descubrí que es bastante interesante. Verán, estas piedras, como ven acá, ubicadas en Wiltshire, Inglaterra, forman un monumento que está ahí desde hace montones de años. Se dice incluso que tiene como 5000 años de antigüedad. Estamos hablando de algo muy viejo y quiero que consideren que obviamente no tenían ni un cuarto de la tecnología que tenemos ahora, ni las formas que tenemos ahora de construir este tipo de cosas. Pero una de las cosas más curiosas es que nadie a día de hoy pudo resolver para qué era usado o cómo se construyó. Empecemos por el hecho de que no sabemos para qué era. Hay algunas teorías, como por ejemplo que era un lugar de culto, más que nada de culto al sol. ¿De dónde deducimos esto? Bueno, de las piedras, de cómo están puestas. Están inclinadas en la dirección en la que sale el sol en verano, por lo cual pensaron los investigadores que en realidad había un montón de gente que después de construir esto se reunía ahí para venerar al sol, para rendir culto. Otra de las ideas que tiene más o menos que ver con esto es que servía como observatorio. Algunos estudios dicen que nuestros antepasados solían poder predecir eventos celestes como los eclipses, solsticios y equinoccios, muy parecido a un observatorio astronómico de hoy en día. Podían incluso saber en qué fase del ciclo estacional estaban en el momento con esto. Eso es lo que se supone. Otros tienen como teoría que este lugar en realidad servía como lugar de curación. Una cosa que no les conté al principio es que en esta zona se encontraron restos humanos enterrados, todos ellos con signos de lesiones o enfermedades, por lo cual se cree que la gente viajaba desde lugares lejanos hasta acá para poder intentar curarse. Como podemos ver, muchos de ellos no salieron tan bien como esperaban. De vuelta, esto es una suposición basada en lo que se encontró en los alrededores o justamente debajo del suelo. También se dice como última cosa que pudo haber sido un instrumento gigante. Muchos ya conocerán que cerca de las costas, por ejemplo, hay estructuras que por la forma, cuando les pega el viento de la costa, emiten sonidos, emiten lo que llamamos música, más que nada si hay una tormenta. Es muy lindo y por la estructura del Stonehenge puede ser que las rocas produjesen sonido, ya que si bien la mayoría de las piedras en este lugar no producían más que un ruido sordo, hay unos monolitos azules que en realidad sí producen una pequeña música. Pero esto no es lo más curioso del lugar, sino que aparte está la forma de cómo lo hicieron. Recordemos, 5000 años tiene esto, y si bien no sería fácil de construir en esa época, apareció otro dato incluso más interesante y más misterioso acerca de esta estructura. El hecho es que las piedras encontradas acá en realidad no son del lugar, no son de los alrededores, sino que son de mucho más lejos. Estas piedras procedían originalmente del oeste de Gales. Y de hecho se le hicieron pruebas a los cráneos de las personas que estaban enterradas en este lugar y se descubrió que no venían de las cercanías del Stonehenge. Esto nos quiere decir que viajaban desde alguna parte o viajaron construyéndolo hacia esta zona, no que vivían ahí. Entonces lo misterioso de todo esto es cómo estas personas hace tantos años pudieron traer las piedras desde tan lejos. Era tan importante, valía tanto la pena como para hacer esta estructura
con piedras que quedaban lejos del lugar. ¿Y por qué en este lugar? Tengan en cuenta que estas piedras entonces habían sido movidas 200 kilómetros desde el lugar original hasta donde está ubicado el Stonehenge a día de hoy. Todas estas preguntas dejan a la estructura como un gran misterio. A pesar de la cantidad de tecnología que tenemos ahora y de las investigaciones que se hicieron, no sabemos a día de hoy para qué era usado ni cómo fue construido. Lo siguiente en el puesto es The Devil's Sea, o también el Triángulo de Dragón. Este supuesto triángulo está ubicado en la costa japonesa en el Océano Pacífico y es llamado por los japoneses el Mar del Diablo. Se supone que es uno de los vórtices de la Tierra, uno de 12, en donde las ondas electromagnéticas del planeta son más fuertes que en cualquier otro lugar. Esta zona es un triángulo que se extiende entre Japón y las islas de Bonin, incluida una gran parte del mar de Filipinas. Pero ahora, ¿por qué tiene ese nombre, no? ¿Qué es lo que pasó ahí que lo vuelve tan peligroso, entre comillas, lo conocen con un nombre tan feo? Se dice que el conquistador Kublai Khan, el quinto gran Khan del Imperio Mongol y el nieto de Genghis Khan, habían intentado ingresar en Japón en 1274 y 1281 después de Cristo. Sin embargo, en ambos intentos no pudieron invadir el país luego de perder sus embarcaciones y 40.000 tripulantes en justamente esta área triangular. Cuando Kublai Khan y su ejército abandonaron el plan de invadir Japón, los japoneses creyeron que era un dios el que envió a los tifones para salvarlos de los enemigos. Pero obviamente esto no fue lo único que reforzó la leyenda. Alrededor de 1940 y 1950, varios barcos pesqueros y 5 buques militares desaparecieron en el mar, en un área que se encuentra entre la isla Miyake y Iwo Jima. Como resultado, Japón envió un barco de investigación para encontrar las embarcaciones que faltaban y que, según los informes, habían desaparecido en este triángulo. Sin embargo, estos barcos de navegación con sus 31 tripulantes tuvieron el mismo destino: desaparecieron. Más tarde se recuperaría la nave, pero los miembros desaparecerían para siempre. Después de este incidente tan extraño, Japón decidió que esta área debía ser declarada como peligrosa para que no le ocurriera nada más a las siguientes naves que pasaran por el lugar. Lo siguiente es la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Las estructuras en Egipto, las estructuras que se construyeron, tienen misterios que a día de hoy no pudimos resolver. En este caso tenemos a la Gran Pirámide de Giza. Según tenemos entendido, fue construida en el 2500 a.C. y se considera una de las maravillas del mundo. ¿Qué pasa? Obviamente, arqueólogos de todo el mundo quisieron explorar esta maravilla para saber qué había dentro, cómo estaba construida, etc. También se proponían investigar cuál era el objetivo de esta pirámide. Se dice que el faraón de la época, Keops, ordenó esta construcción como muestra de sus habilidades como faraón y para mostrar que podía construir esta tremenda estructura. Obviamente no solo eso, sino que también sirvió, supuestamente, para guardar sus restos. Debido a la curiosidad, algunos arqueólogos decidieron entrar a investigar la pirámide. Dentro de la estructura se encontraron el dormitorio del rey, la reina y una gran galería. Sin embargo, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, pudieron descubrir algo más, y es que dentro de esta pirámide hay una cámara secreta, o al menos secreta para nosotros, ya que nadie pudo lograr entrar. No hay ni un camino ni una puerta secreta, por lo que sabemos, ni ninguna clase de pasaje para entrar, por lo cual tenemos a día de hoy una cámara secreta con un mecanismo, probablemente que no conocemos, y con el misterio de qué hay ahí adentro. Si bien puede ser otra galería, algo común y corriente en una pirámide, también puede ser alguna especie de secreto muy bien guardado. Se estima que en realidad un secreto como este puede ser algo que cambie nuestra manera de ver la cultura egipcia y cómo funcionaba en ese momento la construcción de pirámides. Todo esto obviamente solo podemos imaginar. Y por último tenemos el Triángulo de Bennington. Obviamente todos conocen el Triángulo de las Bermudas, este lugar donde desaparecen aviones, barcos, etc., que en realidad tiene una razón científica detrás. Pero para este lugar todavía no encontramos ninguna razón específica de por qué pasan cosas extrañas. Les voy a explicar. El Triángulo de Bennington es un área poco definida que abarca la ciudad fantasma de Glastonbury, que era una vez una pequeña comunidad maderera centrada en la montaña del mismo nombre, en el suroeste de Vermont. El problema en este triángulo es que desaparecen personas. Todo esto empezando en 1945, o por lo menos hasta donde sabemos empezó en esta fecha, comenzando por Midi Rivers. Esta persona era un guía de caza de 74 años que estaba dirigiendo a un grupo de 4 cazadores por los bosques, hasta que de repente, sin ningún aviso, desapareció. Estamos hablando de una persona que conocía los bosques
bosques y que aparte era un cazador de 74 años, es decir, experiencia tenía que tener. Uno diría que no se podría perder fácil, menos si hay 4 personas buscándolo en las cercanías. Obviamente la primera búsqueda falló y teniendo en cuenta que esta era una persona supuestamente experimentada, la gente de las cercanías se preocupó, por lo cual lo empezaron a buscar por todas partes, pero nunca apareció. Esto se hubiese quedado en un caso aislado de una persona que simplemente se perdió en el bosque, de no ser por lo que pasó al año siguiente. Hablamos de la desaparición de Paula Weldon. Ella era una estudiante de 18 años de edad que estudiaba en Bennington College, que había decidido caminar por este lugar, cruzando por el famoso triángulo, durante las vacaciones de Acción de Gracias, y ella era la única caminando por ahí. Se la vio por última vez el 1 de diciembre de 1946, vestida de rojo, algo importante ya que es un color bastante vivo que podría verse a distancia. La cosa es que el lunes que tenía que volver a las clases, no apareció. En este momento 1000 personas se pusieron a buscarla y se emitió una recompensa de $5.000. A pesar de esto, las personas buscándola y los aviones, nunca se descubrió nada acerca de su paradero, nunca supimos dónde había quedado la chica. Y lo peor de todo es que tampoco se quedó ahí, sino que 3 años después ocurrió otra desaparición muy extraña, más descrita como una ocurrencia bastante paranormal. En este caso tenemos a un hombre de 68 años que se subió a un colectivo o autobús para ir a Bennington después de visitar a sus familiares en St. Albans, Vermont. Había varios testigos en este caso, estaban los pasajeros y el conductor, quienes obviamente confirmaron haberlo visto y tener presente dónde estaba él ubicado. Según ellos, esta persona había estado en su asiento quieto sin hacer nada hasta la última parada en Bennington. Cuando el autobús llegó a esta parada, él ya no estaba. Esta persona, para que se den una idea, había desaparecido en el medio del aire, se había vuelto polvo o algo así porque de la nada ya no estaba. Obviamente desconcertados porque esta persona había desaparecido en el medio del viaje, es decir, con el colectivo en movimiento, se fijaron si su equipaje seguía estando y si en efecto estaba donde él lo había dejado. No solo eso, sino que también había un ticket para otro colectivo. Entonces, si los testigos estaban bien en lo que estaban diciendo, esta persona desapareció en la ruta 7 que cruza justamente con este triángulo. Es decir, desapareció de la nada en un vehículo en movimiento en esta zona. Luego de esto, casi un año después, ocurrió otra desaparición. A mediados de octubre de 1950, Paul Shepson, de 8 años, desapareció. Fue visto por última vez en una camioneta familiar mientras sus padres habían ido a trabajar. En ese momento estaban siendo cuidadores de cerdos, en realidad alimentándolos, mientras su hijo supuestamente estaba jugando. Al ser un niño desaparecido, casi inmediatamente se llamó a la policía y comenzaron a buscarlo. Trajeron a un perro para que captase el olor del chico y este los condujo hasta un lugar en el cual de repente el olor desaparecía, por lo cual pensaron que pudo haber sido un secuestro. Algunos incluso llegaron a sugerir que en realidad los padres se habían deshecho del niño, pero no tenían pruebas y realmente nunca se pudo llegar a nada. Lo único que pudieron rescatar es que el chico tal vez se perdió por su cuenta, adentrándose en los bosques, porque le encantaban las montañas. Le atraían tanto y estuvo hablando durante tanto tiempo de ellas que tal vez le habían captado la vista y simplemente caminó hacia ellas y se perdió en el bosque. 2 semanas después de esto, es decir, cada vez se vuelve más corto el tiempo, Frieda Langer, de 53 años, una excursionista experimentada y muy familiarizada con el área, desaparece. Había estado recorriendo un poco con su primo por este lugar, en el medio del bosque, hasta que mientras que caminaban se cayó de un arroyo y decidió volver al campamento. En este campamento estaba su esposo descansando con la rodilla lastimada, pero ni él ni su primo la volvieron a ver. De vuelta pensamos que una persona experimentada, con bastantes años conociendo esta zona, podría sobrevivir, al menos incluso si se perdía, por lo cual pensaron que tal vez buscándola con helicópteros podrían encontrarla. Pero más allá de todo el esfuerzo que se hizo, de la cantidad de personas que se reunieron a intentar encontrarla, no apareció. No había rastros, no había pistas ni nada. O al menos así fue por un tiempo. Y esta es la única desaparición que se conoce en este triángulo que tiene un poco de resolución, ya que poco tiempo después apareció su cuerpo. 6 meses después de la desaparición, Langer fue encontrada cerca de Somerset, un área abierta que había sido en realidad parte de varias investigaciones antes. Sin embargo, lamentablemente, el cuerpo estaba ya demasiado deteriorado como para poder saber realmente qué le pasó, para poder investigar. Así que de este caso solo se puede especular. No sabemos qué pasó y por qué su cuerpo apareció y el de las otras personas no. Porque también apareció en un lugar donde ya se había buscado antes y qué pudo haber sido la causa. Díganme igual si quieren que haga el caso de alguna de estas personas que desaparecieron.
ya que hay algunas bastante interesantes y con bastante información. Pero ahora, las teorías que tiene la gente acerca de este lugar. La primera teoría, la más común, la más normal, es la del asesino serial, obviamente. Tal vez hay una persona en este bosque intentando capturar personas, llevándolas a algún lugar, escondiéndolas y haciendo que desaparezcan. Recordemos que esto pasó más que nada en el lapso de 5 años. De repente en estos 5 años habían aparecido un montón de casos de desaparecidos en un bosque, en una zona que conocemos como un triángulo, y sin tener sospechosos. El problema es que normalmente con los asesinos seriales tenemos algo que los destaca, como una firma que tienen, es decir, siempre buscan un tipo de persona, un área en específico, dejan alguna clase de prueba o algo por el estilo. Sin embargo, en este caso tenemos desapariciones que rondan cualquier edad y ambos géneros. Por esto es que muchos descartan esta teoría, aunque realmente las teorías que tienen otras personas son un poco más descabelladas y depende de la persona que esté escuchando esto, qué tan creíble puede ser. Hay gente que culpa ovnis y hay gente que culpa a pie grande. Obviamente también se tiene en cuenta tal vez algún animal salvaje como un lince o digamos un gato de montaña que tal vez pudo habérselo llevado sin previo aviso, matándolos en algún lugar lejano en el bosque. Sin embargo, no se cree que justamente estos animales sean peligrosos para los humanos, pero supongo que dentro de las teorías posibles esto encaja. Pero entonces nos quedamos con esta zona tan misteriosa en la cual desaparece gente que lo único que tiene que ver es más que nada el lugar, la proximidad entre cada caso y el horario. Todo esto ocurrió en un mismo lugar, en un lapso de 5 años, y entre las 3 y las 4 pm. Obviamente hay gente que no descarta lo paranormal, ya que hay algunas personas que declaran que al pasar por esta zona oyen voces extrañas, ven figuras raras y que tal vez hay un ente extraño rondando por los bosques llevándose a personas. Como sea, lo dejo a su criterio. Recuerden comentar abajo si quieren que haga el caso de alguna de estas personas por si les interesa alguna en particular. Este fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Son 4 lugares misteriosos de los cuales realmente no tenemos ninguna respuesta todavía. Tal vez en el futuro podamos encontrar las razones detrás de cada desaparición, de cada misterio en estos lugares. Así que bueno, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse, etcétera. Pásense a mis redes sociales. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.